Tenemos en casita, ya ha estado en otras ocasiones, al diputado nacional Ramón Raposo, quien se suma a esta conversación en esta mañana. Tenemos un tema importante, el nuevo Código Penal se acerca a su entrada en vigencia el 3 de agosto. Vamos a ver, está pautado para ese día. Esto ha traído debates importantes en torno a asuntos de algunos delitos que muchas personas consideran quizás que sobrepasan la normalidad. En el caso, por ejemplo, de la libertad de expresión, que ha traído ciertos debates y otros tantos que vamos a conversar con nuestro invitado. Pero antes quisiera yo preguntarle al señor Raposo su parecer y además el trabajo que se está haciendo desde República Dominicana en favor de nuestros hermanos venezolanos. Ayer la televisión pública tenía un teletón a favor de Venezuela, hoy parte un barco con esas ayudas que se recaudaron aquí en esta radio televisora estatal. ¿Y qué le parece a usted lo que está haciendo República Dominicana por nuestros hermanos venezolanos, Raposo? Bien, antes que todo quiero expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante esta situación que están pasando, manifestar que nosotros los dominicanos somos un pueblo solidario y se ha demostrado en este momento a donde cada ente ha aportado su granito de arena con el propósito de ayudar a los hermanos venezolanos a paliar su situación. Felicitar la labor que ha desarrollado, por ejemplo, esta planta televisora, donde desde el primer momento ha puesto sus recursos, tanto humanos como logísticos, como tecnológicos, a disposición de esta gran causa. Los dominicanos y los venezolanos históricamente han tenido lazos de hermandad, a donde cuando nosotros lo hemos necesitado a ellos, se han puesto a la disposición. Este momento es un momento a donde los venezolanos necesitan de todo el mundo. Es sumamente difícil, una situación catastrófica que hay que hacer el frente, y hay que hacer el frente con unidad y solidaridad de todo el mundo, de verdad que sí. Eso es así. Agradecemos, por supuesto, ese aporte que usted hace aquí en Expreso Matutino. ¿Cómo está el Congreso Nacional en torno al nuevo Código Penal con tantas posiciones encontradas que entra en vigencia, según lo pautado, el próximo 3 de agosto? Raposo. Mire, desde el mismo momento que se estaba debatiendo la modificación a la reforma del Código Penal, nosotros fuimos enérgicos en establecer que había una serie de artículos que entendíamos que laceraban la libertad de expresión, de empoderamiento y de manifestación de la ciudadanía. Hubo otros entes que se enfocaron también en otros artículos que perjudicaban de manera directa a algunos sectores de la sociedad. Nosotros en ese momento planteábamos que una normativa que iba a impactar y a cambiar la vida directa de todos los dominicanos debería ser estudiada a profundidad. En el proceso de los debates manifestamos enérgicamente nuestra posición, ya cuando se estableció la posibilidad de hacer propuestas para modificar algunos temas. Nosotros hicimos nuestra propuesta en el Pleno para modificar esos artículos que nosotros entendíamos que iban a lacerar la libertad de expresión, de manifestación y de empoderamiento de la ciudadanía. ¿De cuáles estamos hablando? Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros enfatizamos en el artículo 310 que versa sobre el ultraje a los funcionarios. Nosotros decíamos que había artículos que creaban una línea muy fina entre que se podía generar las condiciones en un momento determinado de retrotraernos a momentos cuando estábamos en una dictadura o cuando estábamos gobernados por gobiernos autoritarios, y que le daba la potestad a un ente determinado por su condición de poder amedrentar a la ciudadanía. Había otro artículo que llamaba que el que arengara en contra de un funcionario podía ser sometido a pena, y otra serie de artículos que nosotros entendíamos el 209, el 310, que había que revisarlo de manera profunda. Sí. Pasado la aprobación del Código Penal, que tengo que decir que venía a modificar una serie de artículos, a empoderar a la justicia, y que entendíamos su valiosidad. ¿Por qué? Porque sustituye un código de antaños y le daba garras a
las autoridades, específicamente a la justicia, para enfrentar una serie de realidades que se le estaban presentando a los dominicanos. Luego que se aprobó, en democracia hay que saber actuar cuando se está en mayoría y cuando se está en minoría. La mayoría mecánica del partido de gobierno entendió que había que aprobarlo así. Pasado el proceso de la aprobación del código, el propio código establecía que esperaba un año para entrar en vigencia. En ese momento inmediatamente fue aprobado. Nosotros empezamos a establecer públicamente que había que tomar ese año de vacancia que tenía el código para hacer una revisión profunda de aquellos artículos que fueron altamente cuestionados en su proceso de aprobación. Nosotros como legislador fuimos el primer diputado que depositó un proyecto de ley ante el Congreso Nacional que procuraba modificar esos artículos que nosotros entendíamos que laceraban la libertad de expresión, libertad de empoderamiento y libertad de manifestación de la ciudadanía. O sea, como en una época como esta, donde la sociedad está tan empoderada, tú tienes un artículo que establece que por tú hacerle una seña a un funcionario en público o privado, puede ser sometido a la justicia. Eso no hay forma de explicárselo a la población. Ha criticado que se habla de cárcel, inclusive. Entonces, bueno, ¿atenta esto o no contra la libertad de expresión que se incluye dentro de la Constitución Dominicana? O sea, ¿hasta qué punto este código limitaría? Mucha gente dice, entonces, ¿qué vamos a hacer a través de las redes sociales, a través de la televisión, como está tan abierto el mundo tecnológico ahora? Hacer silencio. Entendemos que atenta, depositamos, como te decía, ese proyecto de ley, fue acogido por el Pleno, fue enviado a una comisión de estudio, ha pasado el año entero. A nosotros, tengo que decirte que no nos han llamado, entendíamos que había que revisarlo de manera profunda. La sociedad dominicana se ha empoderado, ha habido una serie de llamados en el entendido de que este código va a entrar a principios de agosto en vigencia, y yo soy de los que entiendo que sí, que hay que hacerle una revisión profunda al código. Es un código que trae cerca de 72 tipificaciones nuevas de delitos, que entendemos que hay varios artículos que son de avanzada, hay otros que hay que revisarlo a profundidad. Por ejemplo, ¿cuáles son esos que usted considera que dieron en el clavo en esta época moderna, cuando estamos hablando de un código que ya, como estamos en la actualidad, está viejo? ¿Qué usted piensa como parte de esa modernidad que te dice 100 en ese? Bueno, son 72 nuevas tipificaciones de artículos, realidades que se le presentan a los dominicanos, que producto de lo antaño y arcaico que era ese código penal, que data de principios de la década de 1800, fue empezado a utilizar en nuestro país desde los mismos cimientos de nuestra patria. Una serie de realidades que se le presentan en el día a día al dominicano. Por ejemplo, hay un cúmulo de pena. Por ejemplo, hay acontecimientos que pasan que la sociedad no se le explica, como el caso del YECSE podría hacerle frente ante cierto grado de negligencia, agresiones que se le producen a los dominicanos en el día a día, que antes un dominicano podía ver que lo ultrajaban, les robaban en un momento determinado, y la persona que les robaba con artimañas salía de los procedimientos judiciales, y otra serie de aspectos que nosotros entendemos que necesariamente son de avanzada. Y los delitos cibernéticos, que tenemos casos que se han quedado así porque la ley todavía no está en ese proceso del nuevo Código Penal que entra en vigencia pautado para el 3 de agosto. Raposo, en esas conversaciones, ¿podría modificarse, daría tiempo, porque ya es en agosto, hacer esos cambios? ¿O si luego de entrar en vigencia se podrían hacer esos ajustes? Bueno, decirle que hemos observado que en nuestro país todo marcha con voluntad política. Por ejemplo, en un momento determinado se vio que el gobierno dominicano mandó un proyecto de ley de paquetazo fiscal, podía decirlo así, quería obtener 50.000 millones de pesos, y eso se aprobó en 4 días. Posteriormente vimos en el día de ayer como la ley de residuos sólidos se cambió nuevamente, se modificó en un asunto de cuestión de horas. Entonces nosotros entendemos que acciones que impactarían de manera directa a la sociedad dominicana podrían someterse a estudio y puede dársele la preponderancia que se necesita. Pero
necesita de voluntad política. Y Quien tiene la mayoría es que tiene que poner la voluntad. Ahí era que le iba a preguntar, cuando la mayoría la tiene el gobierno de turno, entonces, ¿cómo funcionaría todo esto? Usted habla de que ha presentado un proyecto, pero usted es una voz. Entonces, los demás de otros partidos que están en el Congreso, cuando la mayoría es del gobierno, entonces, ¿cómo podríamos nosotros enlazar todo esto? Porque hay muchos sectores que han dicho, nos van a poner un bozar, le llaman inclusive la ley mordaza, o sea, hasta dónde atentamos tal vez contra la libertad humana, si es el caso, porque también la Sociedad de Medios y otros han dicho que se extralimita cuando se pone de una manera que la gente, por decirle una palabra a un funcionario, ya tenga que someterse de una manera a la justicia, que tú dices, pero esto es improcedente. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué se llegó a esto cuando se tiene un año completo para tomar una decisión? Sobre todo que se ha generado una percepción ante la ciudadanía de que cada periodo de tiempo se busca generar un ambiente de introducir normativas orientadas a lacerar la libertad de expresión y de empoderamiento. Se vio con la ley del DNI y se ha visto con otra serie de leyes que al final la ciudadanía ha reaccionado. La realidad es que la sociedad está empoderada, hay un cuestionamiento de la población y nosotros entendemos que hay que ponerle atención a este cuestionamiento, so pena de que las personas que en este momento tienen el poder y pueden hacerlo con voluntad política e iniciativas claras, se abstengan a la consecuencia de una sociedad que está viendo el accionar, que le dio esa mayoría en un momento determinado y muchas veces están utilizando esa mayoría para contrarrestar el propio accionar del pueblo dominicano. ¿Se debería postergar la entrada en vigencia del nuevo código o podría pasarse así y luego hacerle ajustes? Bueno, entiendo es que hay que tomar la acción más viable que garantice que no se atropelle en un momento determinado a la ciudadanía. Bueno, aquí estaremos presentes para cuando usted quiera venir, también hacer ese aporte. Raposo, diputado nacional Ramón Raposo, siempre ha estado en la casita y hay situaciones encontradas debido a que la libertad de expresión, a pesar de que la ley 6132 habla de la difamación, Raposo, de que está condenada el ultraje, ya todos esos términos de ir a la cárcel, es que la gente le está preocupando, sobre todo a la sociedad periodística. Y vamos a ver de qué va todo esto, Raposo. Así Porque es. usted también pertenece, ¿verdad? Usted es periodista. Yo soy periodista, digo de profesión y oficio. ¿Por qué? Claro. Porque lo estudié y lo ejerzo, vamos a decirlo así. Que usted sabe causa, ¿verdad?, para defender también al gremio. Vamos a continuar en Expreso Matutino. Muchas gracias.